recuerda que Suárez logró todo eso, no solamente entre pedradas, sino entre sangre. Es decir, cuando Suárez logró eso, la sangre corría por las calles de España. Y mucha. Todas las desgraciadamente, sí. O sea, parte del mérito que tiene el lograr ese espíritu de consenso y de reconciliación lo tiene el hecho de que se produjo en unas circunstancias de violencia que, a Dios gracias, no hemos vuelto a vivir hace muchos años, ¿no? El año, perdóname una cosa, el año del golpe de Estado, el año 31, y está preparando una película magnífica, Iñaki Arteta. El año 81 hubo más... 80. No, 1980, sí. En el año 80 hubo más de 100 muertos. Sí. Los años 80 se recuerdan como los años de plomo. Y es verdad, es decir, la sangre corría, a veces hasta había 3 funerales, o sea, 3 muertes por semana. Era una cosa terrorífica. Y en ese contexto histórico en el que ETA mataba, en el que fue el asesinato de los laboralistas de Atocha, en el que había violencia en la calle, se consiguió esto. Ahora bien, a mí me parece que hay una cosa que la gente sí que reclama. El consenso que utilizó Suárez fue 2 cosas. Un método de trabajo que en parte tenía que ver con el contexto histórico de aquel momento y que no hay por qué tampoco pensar que se deba reproducir. No, ese consenso en el cual, por ejemplo, pues un gobierno renuncia a hacer su política económica y la pacta, o renuncia a hacer determinado tipo de políticas y las pacta todas, porque de alguna manera el consenso es un arma de trabajo, no una forma de trabajo. No puede ser una excusa para no gobernar. No, pero escucha, que termino la idea. Pero aún así hay una parte del consenso que tiene que ver con el diálogo y que tiene que ver con la capacidad de sentarse a hablar de ideas distintas y a construir con ideas distintas, que esa idea es la que yo creo que los ciudadanos echamos de menos. Yo por lo menos la echo de menos. Pero Elisa, déjame resumir solamente, eso se resume de una manera. Gobernar pensando en el interés general y no en el interés de tu partido. Sí, que eso fue lo que hizo. De su partido. Bueno, cada uno de su partido. Que eso fue lo que hizo Suárez. Has dicho una cosa que es muy importante, pero yo creo que no debemos perder el contexto histórico. Vamos a ver, en aquel momento se consiguió ese consenso en un momento en el que ETA mataba por todas partes, en el que teníamos las calles llenas de sangre. Esto es así, esto es literalmente. Los secuestros no eran secuestros de uno, se programaban secuestros. Bueno, yo esto no lo he contado nunca, pero cuando intentaron secuestrar a mi padre, el secuestro era cuádruple. O sea, eran operaciones planificadas para coger en distintas provincias de lo que ellos llamaban Euskal Herria, coger a personas representativas en operaciones múltiples. O sea, era una auténtica barbaridad. Y en aquel momento se consiguió un consenso para salir de aquella situación. ¿Cómo? Negociando por todas las partes democráticas, nunca con los no demócratas, esto es una cosa que no se nos debe olvidar, negociando con todas las partes que aceptaban las reglas de la democracia entre 0 y 100. Lo explicaba el otro día Otero Novas perfectamente. Y se pactó un consenso maravilloso que era 50. Con las comunidades autónomas, yo gestiono una parte, tú gestionas otra. Con los movimientos del Partido Comunista, tú entras en la legalidad, tú respetas la legalidad. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? En estos momentos lo que está pasando es que después de haber llegado al 50, los grupos, en una situación en la cual ellos han aceptado la legalidad, vuelven a reclamar situarse fuera de la ley y reclaman entre el 50 y el 100. Es decir, ya han conseguido los 50 con un consenso y un sacrificio de todos. Y ahora piden volver a abrir esas negociaciones desde el 50 hasta el 100. Eso no es negociación. Es que, Carlos, eso no es consenso. Yo no creo que se pueda establecer un paralelismo. Déjame terminar, María Antonia. Eso se llama abuso. Porque cuando tú ya has conseguido la cesión de la otra parte y ahora dices, ahora yo me vuelvo a sentar y ahora yo os digo que o rompo España, o rompo la Constitución, o me dais lo que yo pido, después de haber cedido la primera parte, eso se llama abuso, no se llama negociación. Y cuando los partidos nacionalistas aceptaron el juego constitucional y aceptaron no apoyarse en ETA y demás para conseguir determinadas cosas, volver a abrirlo ahora bajo la amenaza como acaba de hacer Sortu, que ha dicho que o se libera a todos los presos o si no vamos a volver a tener terrorismo, eso no se llama negociación. Eso se llama abuso y violación de la ley de la Constitución. Yo creo, Carlos, que no se puede establecer un paralelismo entre la transición política y el momento actual, ni en los contenidos, ni en las formas. Antes los procedimientos eran unos, tenías unas herramientas, también unos procesos legales, porque la ley para la reforma política fue el instrumento jurídico que permitió devolverle la soberanía nacional al pueblo español, que se convocaran unas cortes que elaboraron una constitución que es la que tenemos actualmente. Eso permitió la ley para la reforma política, cuyo artífice principal fue Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno. Pero es que ahora los instrumentos son distintos, la situación es distinta. Yo reclamar una segunda transición en España, quiero saber qué contenido tiene esa transición. Porque tenemos Constitución española, tenemos herramientas legales, tenemos muchas cosas. Oye, antes de abrir este debate, que me parece interesantísimo, me gustaría, porque ha preparado Sandra Báez un vídeo también con los mejores momentos, los momentos más emotivos, más importantes que estamos viviendo en estos últimos días. Vamos a verlo.
El expresidente Adolfo Suárez emprende su último viaje. A las 10 de la mañana se cerraban las puertas de Los Leones, donde unos 35.000 ciudadanos se han acercado desde ayer para mostrarle su respeto y gratitud. Una hora más tarde, las puertas del Congreso se han abierto de nuevo para dar el adiós definitivo a quien durante 5 años ocupó la primera silla de un presidente en democracia. Un piquete de honor ha portado el féretro hasta el final de las escaleras. Allí le han recibido con honores militares Mariano Rajoy y los presidentes del Congreso y el Senado. Sobre un armón de artillería, el féretro ha recorrido la carrera de San Jerónimo hasta Neptuno, seguido por la familia, las autoridades y el calor de miles de ciudadanos. La primera parada, Neptuno, donde estaba previsto que acabara el recorrido. Pero ante la gran afluencia de ciudadanos, el cortejo fúnebre finalmente se ha ampliado, por el Paseo del Prado hasta Cibeles. Toque de oración, descarga de fusilería y desfile. Adolfo Suárez ha recibido aquí su último homenaje. Su cuerpo viaja ya hacia Ávila, donde en poco menos de una hora se celebrará el entierro. Sus restos descansarán en esta catedral junto a los de su esposa Amparo Illana. Bueno, así que nosotros hoy queremos preguntarles a ustedes si está ahorrando España a los españoles, las instituciones como se merece al expresidente Suárez. Si ustedes piensan que sí, les invitamos a que nos den su opinión. Que piensan que sí, 905-855-001. Si piensan que no, 905-855-002. Se está haciendo honor a la figura, a la persona de Adolfo Suárez, y también valdría para otros, ¿no? Porque podríamos incluso preguntarnos, ¿esto habría que haberlo hecho antes? ¿O hay que esperar a que estén muertos? ¿O esto es como se hace? Desde luego, la forma en la que se está haciendo a mí me parece impecable, emotiva, emocionante, con un rigor de Estado y una solemnidad que me parece un acierto absoluto. Y lo reitero, y se lo merece quien lo ha organizado, que es José Luis Rodríguez Zapatero, para que luego no digan aquí que si es sectario. No, yo me parece que esto había que organizarlo como se ha hecho. Lanzaría un mensaje además, vamos a ver, cuando un pueblo elige democráticamente a un presidente, acierte o no acierte, sea mejor o sea peor, es el fruto de la democracia, es el fruto de la mayoría de ese pueblo y por lo tanto tiene que tener un homenaje puesto que ha sido la expresión. Luego cada cual en la capilla ardiente que decida si los que van son 30.000, 50.000 o no va ni el de la gaita. Bueno, eso ya es la decisión de cada uno. Pero yo sí considero que desde luego si tú te crees este sistema y te crees este sistema democrático, eso tiene que significar que estás dispuesto a honrar la decisión de la mayoría. Se llame Suárez, se llame Aznar, se llame Zapatero, o se llame Rajoy, o se llame como se llame, ¿no? Y luego cada uno que elija ya, la más alta dignidad, que tu país te puede confiar, ¿no? Vamos a tardar mucho, salvo accidente. Es decir, vamos a tardar mucho por la edad que tienen el resto de los expresidentes. Si Dios quiere. Por eso digo que salvo accidente, que evidentemente sería inevitable, pero si todo va conforme a la ley de vida, lo normal será que tardemos unos cuantos años en volver a tener un funeral de este tipo de cualquiera de los expresidentes que han venido después. Hombre, son yo creo que todos. por eso, porque son muy jóvenes todos, pues, tanto Felipe González como Aznar, luego Zapatero, Rajoy están en una edad en la que es difícil pensar que vayamos a tener pronto otro funeral de Estado. Están estupendos todos, ¿no? Sí, el de Suárez yo creo que tiene una significación especial. Yo dudo mucho que ninguno de los que podamos ver dentro de unos años veamos la misma reacción ciudadana que se ha visto en el caso de Suárez. Es muy difícil. Por méritos propios de Suárez. Pero yo creo ¿no? que es por méritos propios, efectivamente. Porque yo creo que Suárez, o sea, yo creo que Aznar es una figura que le pertenece al Partido Popular, aunque son presidentes de todos, en el fondo están mucho más vinculados a sus ideologías o a las siglas de sus partidos. Sin embargo, Adolfo Suárez yo creo que es un patrimonio de todos los españoles que es difícil vincularlo solamente a una cuestión ideológica. Pero yo creo que la historia reciente se ha portado injustamente con Adolfo Suárez. Eso seguro.